tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Agradecerle a Natalia y a Paulo por invitarnos a este espacio. Agradecerles a ustedes por estar acá, acompañarnos, esperamos no defraudar y que, bueno, compartamos un espacio. Vamos a iniciar de una manera muy general con algunas imágenes del trabajo mío y también para hablar del contexto de mi proceso, como para de alguna forma inducirlos a entender un poco el proceso. Y vamos a empezar con esta primera imagen. Es una imagen muy importante, yo diría que definitoria en mi proceso. Yo soy de Barba de Heredia. Por un lado tengo una parte caribeña, por otro lado que sería la parte de mi madre, pero la parte de mi padre somos de Barba de Heredia, y tengo un tío abuelo que hacía mascarada popular. Este personaje de mi tío abuelo es un personaje que me va a marcar desde la niñez, y de alguna forma yo inicio el proceso con grabado en madera en la época universitaria, trabajando el tema de la mascarada. Básicamente no tenía gran desarrollo ni intenciones muy claras, pero esta serie de alguna forma empieza a trazar ciertas búsquedas que se van a desarrollar durante todo mi proceso. Una es, por ejemplo, trabajar la idea de dualidad, trabajar la idea de contraste siempre, trabajar la figura humana, utilizar la fotografía familiar, fotografías que tomo, fotografías de periódico, y utilizar elementos autorreferenciales obviamente de la historia del arte, que son muy importantes también, y siempre con por lo menos una parte del trabajo está orientada a la crítica, o tiene elementos de sarcasmo. Hablo de la condición humana por lo general, y entonces van a tener esos elementos. También hay otras imágenes que están relacionadas con gente que es importante para mí, ya sea del pueblo o mi familia, y la trabajo a través del retrato. Eso va a estar presente también en todo el proceso, y bueno, ahí ven ese tipo de imágenes que habla como de los momentos históricos. Esto se va a repetir en diferentes series. Esa primera parte que vieron es como el inicio. Esto es otra serie que se llamaba Imágenes Memorables, donde hacía contrastes básicamente entre el ideal, digamos, occidental de las figuras griegas, helénicas, con imágenes sobre todo latinoamericanas. Eso continúa, y hago una pequeña transición. Tengo oportunidad de ir a Francia y empiezo a desarrollar el grabado en metal. Ahí hice una serie que se llamó Conjunto Sexual, que la expuse en el 93-94, y es una serie básicamente en grabado en metal. Yo lentamente empiezo a moverme en diferentes técnicas. Eso también es muy importante en mi proceso, porque hay búsquedas no solamente desde ciertas temáticas, sino también búsquedas con los materiales. Eso entonces se ve reflejado, por ejemplo, en estas litografías también, que ya las hice en otro momento de mi trabajo, y que es un trabajo que empiezo a desarrollar en Miami, en la maestría. Ahí desarrollo también una técnica que es como más híbrida entre el dibujo y el grabado. Empiezo a imprimir en los pisos de la Universidad de Miami, y empiezo a trabajar imágenes que, como les dije, vienen de la fotografía, sobre todo de Mullrich. Me interesa muchísimo trabajar con esas imágenes en movimiento, pero obviamente detenerlas para hablar de las relaciones de pareja, sobre todo. Ya desde Francia había empezado a trabajar la pintura. Había empezado en el 93-94 a hacer una transición.
Es un proceso lento, por lo menos para mí, de las búsquedas que yo he desarrollado, porque a mí me interesa el oficio. O sea, yo soy de este tipo de gente que le gusta sacarle brillo a la cosa. Y la pintura tomó un proceso. La primera exposición que exhibo es en el 95 en la Echandi. Ya esto es Playland es del 2004, la Expo del 2004, y hay un par de cuadros que son importantes en el 2000, cuando yo regreso de Miami, que es uno que son las sillas de la entrada de Heredia en aquella época, cuando yo regresé, que era la silla de McDonald's y la silla de KFC, que son esas sillas donde está el muñeco, y entonces yo trabajé con esas dos escenas, y fueron escenas que me marcaron muchísimo para desarrollar varias series posteriores, que, por ejemplo Playland, que es esa, después Las cualidades del blanco, que es esa imagen donde están esos tres niños, bueno, en las dos hay tres niños, sobre eso se ve, y Superhéroes, estrategias para un juego, fueron series copistas, son series que son muy importantes, digamos, dentro del proceso para el aprendiz, porque de alguna forma yo empecé a trabajar problemas relacionados con la transculturización, y el aprendiz de alguna forma empieza a responder, obviamente para mí, no necesariamente para los demás, pero responderme a mí cuál es la relación del quién soy o el de quiénes somos, ¿verdad? Sí, bueno, en cuanto al aprendiz, tal vez ahora más tarde, sí, tal vez hablamos después, pero tal vez en bueno, debo decir, y quise traer un par de piezas que estoy trabajando. Esta se llama Vientos del Norte y la otra se llama Cautivos, y este trabajo es de este año, y de alguna forma volví a la mascarada por necesidad, por muchas necesidades que tengo de seguir hablando de cosas de barba, pero ya con otros sentidos, y desde la pintura, porque lo hice desde el grabado en aquella época, en los 80s. Entonces los dejo con María José y después continúa. Ok, nuestro propósito esta noche era poder compartir con ustedes un poco cuál es la experiencia de esto que para nosotros ha sido un viaje compartido, y un poco lo que queremos es también compartir con ustedes cuál es el viaje que está detrás de ese viaje que hemos compartido. Por eso decidimos que era importante empezar a hablar del proceso previo a este momento que nos unió, porque el momento que nos unió no se puede explicar sin ese proceso, digamos, individual de Adrián. Y yo les quiero compartir dónde es que entro yo y cómo es que entro yo. Y ese es como el segundo tramo de este viaje detrás del viaje. Cuando yo me aproximo a Adrián, básicamente este es el panorama que yo tengo de Adrián. O sea, esta es mi interpretación de lo que Adrián les acaba de contar. Nada que ver, por supuesto. Esta es la lectura que yo hacía en ese momento de la obra de Adrián, entendiéndola como un cuerpo de obras muy diverso, que desde mi punto de vista se podía entender como a partir de dos grandes núcleos. Un núcleo que tiene un carácter muy narrativo, digamos, de obras que son de fácil lectura, que son además muy expresionistas, que quizás está más vinculado con el primer cuerpo de obras, esa de los 90s y con los grabados, y donde Adrián constantemente está discutiendo sobre las dinámicas de poder a través de ese imaginario que le es sumamente propio, porque es el imaginario, pues, de su biografía, ese imaginario de Barba, donde la máscara tiene un papel fundamental. Pero hay otro cuerpo de obras, que es el que en esa filmina sitúo del lado derecho, que desde mi punto de vista tiene un carácter muy distinto, que no es tan narrativo, que es muchísimo más metafórico, más sugestivo, que demanda más
más ejercicio como interpretativo de nuestra parte, que tiene un acento quizás más poético y que temáticamente le está entrando asuntos más existenciales, más introspectivos y que tiene un cuerpo de imágenes distintos. En ambos casos, desde mi punto de vista, todo esto es mi lectura, hay elementos que hilvanan los dos cuerpos de obras. Uno de ellos es la tendencia a apropiarse de imágenes ya existentes. Adrián habló ahorita, por supuesto, de la mascarada y de toda esa cotidianidad barbeña. A eso se suma, también de la fotografía, que es un recurso siempre al que Adrián, del que echa mano, y también hay como una conciencia muy clara sobre las dinámicas culturales que nos atraviesan como sociedad, como cultura, como pueblo, con una historia, y eso reincidentemente aparece a través de referencias a la religión, referencias a lo político, referencias a los militares, que quizás no lo entendemos como tan relacionado con Costa Rica, pero sí con Latinoamérica, y así un cuerpo de referencias que también tienen que ver con la historia del arte occidental, con la colonia. Todo eso o es lo que yo entiendo en ese momento, que es uno de los insumos de los que, digamos, que constantemente están nutriendo el trabajo de Adrián. Y cuando pienso sobre eso, bueno, finalmente en todo eso hay una discusión, podríamos decir, quizás un poco, no sé si puede sonar simplista, pero identitaria. Hay una pregunta que pasa por quiénes somos. Y así llego yo al taller. Este es el Adrián que yo conozco de la vida. Pero llego al taller y me encuentro con esto. Y me encuentro con esto, o con esto. Y bueno, perdón, antes de llegar ahí, son imágenes que me generan muchísimas preguntas y que me ponen mucho a pensar sobre qué es lo que yo estoy viendo y por qué de alguna manera hay cortocircuitos entre eso que me estoy encontrando y aquella idea que yo tenía. Y eso me encantó. Para mí eso fue un desafío y ahí enganché y yo dije, ok, me pareció que lo primero que tuve claro es, Adrián se está alejando de esos lugares que conoce muy bien y que domina, y eso me provoca muchísimo respeto, porque eso se puede entender como un riesgo, y me interesa eso, voy a apropiarme de la frase de un amigo que alguna vez me dijo, saltar al vacío, vamos, ¿verdad? Eso me encanta. Yo dije, yo quiero eso, y empezamos a conversar, y ese es el origen de este tramito que anduvimos juntos y que bueno, que yo creo que ya nos marcó por el resto de la vida, y empezamos a trabajar, y ese es un proceso. Si Adrián tenía 5 años trabajando en esta serie que acabamos de desmontar en los museos del Banco Central, yo llegué a los 2 años posteriores, una cosa así, y es como penetrar en ese mundo, procurar entender qué es lo que está pasando, por qué las decisiones, por qué esas búsquedas, por qué esos caminos. Y eso después de un tiempo pues nos lleva, después de muchas veces escuchar a Adrián decir, pero decime algo. Un día yo llegué con esos papelitos que están viendo ahí y le dije, ok, creo que ahora te puedo decir algo. Los tiramos sobre la mesa y esos juguetitos que ven sobre cada uno de ellos era lo que no se negociaba. Y empezamos a hacer nuestro ejercicio conjunto de descarte, así de básico y simple como lo están viendo ahí, que estaba vinculado también pues con una propuesta, no sé si llamarle propuesta, creo que yo lo entendía más como una devolución hacia Adrián. Era un poco, ok, después de todo este tiempo de estar conversando, de estar viendo, de estar dando vueltas hacia distintos lados, porque no hay un plan preestablecido, o Adrián no tiene un plan preestablecido, yo tengo que tomar todo eso y poder devolver algo y hacer una propuesta que ya temáticamente orientada por Adrián. Adrián tenía muy claro que esa exhibición se tenía que llamar El Aprendiz. Ya para ese momento, antes existieron otros nombres, pero para ese momento tenían que ser El Aprendiz, y por lo tanto la idea de reaprender, la idea de la reinvención, la idea de desaprender para aprender era un elemento fundamental que iba a guiar este proyecto. Y a se sumaron una serie de conceptos que yo sabía que tenían que ser transversales en el proyecto que termináramos haciendo. No importaba cómo, pero estas nociones tenían que siempre ser como salvaguardadas o protegidas dentro de la propuesta.
Uno de ellos tenía que ver en algo que Adrián mencionó ahorita sobre el oficio, la importancia que para Adrián tiene el medio, ¿verdad? El medio como un recurso, como un lenguaje, y yo ahí en esa propuesta inicial le llamaba lo rudimentario porque me interesaba mucho cómo la crudeza del material en este cuerpo de obras cobraba una importancia capital, y eso tenía que ver con otro ejercicio de apropiación, tenía que ver con un interés que permeaba todo este conjunto de obras que Adrián tenía en cómo los pueblos originarios se relacionaban con la imagen, con la materia, con la representación y por lo tanto con la visión del mundo, de manera que no era gratuito, era sumamente importante esta decisión que era técnica, no era una decisión únicamente técnica, sino que era un eje ancilar dentro de toda la propuesta. Lo otro era entender que había una diversidad de registros visuales que pasaba por obras tridimensionales, por obras bidimensionales, tanto en materia gráfica como en materia pictórica, y que en el momento en que Adrián está explorando y decide trabajar e ir explorando en esos distintos lenguajes, eso estaba obedeciendo a una necesidad, de manera que no era negociable pensar en, hey, no, hagamos esta exposición solo de esculturas. O sea, eso jamás y podía ser un camino, y eso también lo tenía muy claro en ese momento. Y luego, el tercer elemento fundamental era que la exposición estaba siendo transversalizada por tres visiones del mundo. Una es la que ya mencioné, la propia de los pueblos originarios. Desde luego que las culturas que llamamos precolombinas tenían mucha importancia, pero no eran las únicas. La otra tenía que ver con la edad moderna y en cómo nosotros tenemos una participación muy complicada en eso que se conoce como la edad moderna desde el punto de vista histórico, porque es nuestro periodo colonial y es un momento violento y es un momento, digamos, donde inicia un proceso de tensión cultural que hasta el día de hoy no resolvemos. Y el tercero era la contemporaneidad, que también ha sido, Adrián ya desde hace rato venía discutiendo sobre lo moderno y lo contemporáneo, y eso se trasladaba también a una discusión de carácter artístico, arte moderno, arte contemporáneo, pero en este momento se enriquecía y eso transversalizaba toda la exposición. Entonces, teniendo muy presente que estos eran elementos que transversalizaban la propuesta, yo le hice como fue un planteamiento de carácter temático. Yo le decía a Adrián, mira, yo creo que la exposición admite lecturas a través de una serie de núcleos que tienen que ver con la noción del viaje, entender el aprendizaje como un viaje interior, como un viaje introspectivo, como un viaje simbólico de alguna manera, como un proceso de desapego y de hallazgo de algo. El otro núcleo tenía que ver con lo ritual, que es un elemento que está presente también en toda la exhibición, es un recurso discursivo al que Adrián acude constantemente, la idea de que siempre hay sacrificios, hay muertes, hay coronaciones, hay homenajes, y que eso es parte de los procesos de aprendizaje y de crecimiento en la vida. El otro, desde luego, tenía que ser la discusión sobre el aprendizaje, qué es lo que entendemos por aprendizaje. Y finalmente, un elemento que también estaba presente en todo el cuerpo de obras es el de las relaciones que establecemos con nosotros. Le llamamos los vínculos dentro de la exhibición, pero tenía que ver con los modos como nos vinculamos. Evidentemente yo no me saqué nada de eso de la manga cuando digo esa es la propuesta que le hice a Adrián, es simplemente porque durante tanto tiempo hablamos de tantas cosas que el mayor esfuerzo era, ok, ¿cómo creamos? ¿Cómo yo sintetizo eso? Y le ofrezco a las personas que visiten esta exhibición una experiencia que sea medianamente orientadora y que no llegue a ser caótica. Entonces simplemente es un ejercicio como de simplificación, que por ser un ejercicio de simplificación no significa que sea simple, en realidad es muy complejo, sintetizar es sumamente complejo. Y bueno, por dicha, sí, no, por dicha nos sentimos cómodos, igual tomó un tiempo o había que pensarlo, yo continué trabajando en el catálogo, revisamos y bueno, y eso derivó en esta exhibición. Que no sé si tuvieron la oportunidad de verla, la desmontamos este lunes. Estas son algunas imágenes de sala.
evidentemente todo el planteamiento museográfico se ajusta a esos 4 núcleos temáticos que les comentaba. Nos interesaba mucho que la experiencia de ingreso a la sala fuera como un viaje también, que para las personas ese recorrido se acercara un poco al recorrido que Adrián había tenido en los últimos años, a ese proceso de búsqueda. Las búsquedas nunca son sencillas, las búsquedas están llenas de trampas, a veces parecen laberínticas, muchas veces chocamos contra pared, y queríamos que eso le pasara a las personas cuando estaban en la exhibición. Queríamos mucho contraste estilístico, como lo ven en esa imagen, contraste técnico, y básicamente, sí, la idea de lo procesual, y básicamente lo que hilvanaba era lo temático. Aquí hay varias tomas de sala, si quieren podemos volver a ellas. Y algo que ni Adrián ni yo queríamos dejar por fuera también es como poder compartir con ustedes que el proyecto que generamos conjuntamente no se reducía o se limitaba a la exhibición, que desafortunadamente creo que es algo que normalmente pasa. Nos importaba mucho no solo recuperar ese proceso previo a la exhibición, sino lograr que la exhibición generara nuevos procesos, y eso implica un programa de actividades que nosotros le llamamos complementarias, pero podría tener cualquier calificativo. Básicamente es un programa que amplifica los alcances de la exhibición, y eso pasa por formatos de distinta naturaleza, pasa por formatos que tienen que ver con encuentros, que tienen que ver con espacios de reflexión, con espacios de discusión, que tienen que ver, y para mí eso fue súper importante, con darle la voz a otros, con entender que los museos pueden ser lugares de conexión y de facilitación para que otras voces tengan lugar. Y eso es un poco también lo que pasó con algunos videitos, y ya cerramos con los videos que queremos compartir con ustedes. Voy a ver cómo me va con el audio. Estos son extractos de videos un poco más amplios. Primero los voy a poner en contexto. Lo que hicimos fue buscar a personas de áreas que no tenían necesariamente que ver sobre el arte, y invitarlos a ver la exhibición y que luego compartieran con nosotros y con todas las personas, porque eso se compartió en redes, qué les había pasado. Y en algunos casos habían preguntas muy direccionadas del tipo ¿qué es aprender para vos? O ¿cuándo te dejaste de preguntar cosas? ¿Verdad? Una serie de disparadores de discusión que vienen de las obras, digamos, que no las inventamos, que están en las obras, y que son las preguntas que también Adrián se estaba haciendo o se estuvo haciendo en su proceso. Entonces, bueno, estas son algunas de las experiencias que nos compartieron. El equilibrista, me parece que ese desdoblamiento de la pintura a la escultura, no solo como el formato, para mí es una metáfora de ese equilibrio entre nuestra búsqueda externa e interna. Constantemente estamos buscando una especie de armonía entre contrarios en todo aquello que provoca esta agitación de nuestra forma de vivir, de nuestra vivencia exterior con la autocontemplación. Conforme crecemos, dejamos de preguntarnos cosas. Quizás sí, quizás nos dejamos de preguntar cosas, o quizás lo que cambia es el contenido de la pregunta. Ya la pregunta no es tan atrevida, la pregunta se hace con temor, o incluso un tema muy, muy fundamental es que la pregunta se hace desde una expectativa de respuesta. Otra de las cosas que buscamos hacer, apoyándonos en formatos de distinta naturaleza, fueron activaciones que de alguna manera, digamos, establecieran un nexo entre lo que ocurre en la sala y lo que ocurre en el techo del museo, que es la Plaza de la Cultura. Y para eso trabajamos con equipos interdisciplinarios. Esto es un colectivo que se llama La Tropa, tiene gente de artes dramáticas de aquí, y ellos lo que hicieron fue como una interpretación partiendo de una de las obras de Adrián, y fue muy bonito, fue esto.
Acompáñanos en este viaje. Visita la exhibición El Aprendiz de Adrián Arguedas en los museos del Banco Central. Y finalmente, otra experiencia que se desarrolló a propósito de la exhibición fue este trabajo que hizo Gustavo Fallas, cineasta, que no sé, es su aproximación a esto que ocurrió. Yo podría decir que comencé haciendo cosas de la mascarada y en el proceso de vida, en estos 30 años de producción, hay constancia en ciertas búsquedas y en ciertas inquietudes. Y yo pienso que aluden siempre a la condición humana, a las problemáticas relacionadas con nosotros, con el que somos, quiénes somos, por qué somos así, por qué actuamos de esa forma, o por qué nos relacionamos con los demás de ciertas formas. No sé, esa es la inquietud. Es decir, a mí me interesa el no necesariamente definirlo, sino el cuestionarlo. Y en ese sentido, yo he producido todo mi trabajo, no estoy tratando de dar respuestas. Hay que revisar la historia del país, hay que revisar el contexto en el que nacimos, en el contexto que nos hemos desarrollado. La colonia, ¿verdad?, que es un momento de fricción total, y igual lo prehispánico, que es una cosa que siempre de alguna forma ha estado como el museo un poco debajo de la tierra y que no ha sido tan claro para nosotros. Para mí el proceso de trabajo con artistas es siempre distinto y yo lo asumo normalmente con una actitud como de mucha apertura
y eso necesariamente implica iniciar un proceso como de inmersión en ese mundo, y se trataba un poco de ir dimensionando posibles aproximaciones a esas obras que Adrián había venido realizando en función de sus necesidades. Básicamente esa es la gran pregunta: ¿cómo facilitamos la conexión de las personas con estas obras en un entorno que además no es su entorno natural, que es el entorno del museo, no el taller del artista? Esta idea del aprendizaje y de esta transformación, también Adrián la vincula con la historia de América Latina, que es otro elemento al que Adrián vuelve y vuelve en sus obras, pensando en este caso en, digamos, ese momento traumático que fue la invasión europea. El elemento que detonó todo este proceso en Adrián es una serie de retratos en los que él transforma corporalmente a los retratados, que Adrián denomina los soñantes. Y los soñantes son estas personas importantes en la vida de Adrián que tienen un rol como de compañeros de camino. Compañeros con distintos roles, pueden ser orientadores, pueden ser tramposos, pueden ser traviesos. En ellos estaba la clave a la gran respuesta que había detonado este proceso en Adrián, que es la pregunta sobre quiénes somos. Y de alguna manera esa pregunta en este conjunto de obras se responde de muchas formas, desde luego, pero hay una forma de asumir esa respuesta que es muy interesante y tiene que ver con somos esos otros, somos todos esos otros que nos acompañan en el camino. Solamente están retratados mis familiares ahí, también están los amigos, hasta los chamanes contemporáneos están retratados ahí, y los Tlaloc, los guerreros contemporáneos están retratados ahí. Por lo menos en mi caso yo entiendo el quién soy desde mi contexto inmediato, y esa es mi familia. La exposición no solamente aborda problemáticas culturales o sociales o históricas, sino también habla de los afectos, habla del aprendizaje como la posibilidad de curar nuestras heridas a través de los afectos. Trato de abrirlo en otras direcciones y por eso cuestiono tal vez las imposiciones. Y entonces el aprendiz aprende a desaprender para reinventarse.